La novia obesa llegó una semana tarde. El hombre de la montaña dijo: «Llegas justo a tiempo para mí». El viento de Wyoming cortaba la estación como un cuchillo, llevando susurros de polvo y decepción. Una multitud de hombres y carretas se afanaba alrededor del pequeño depósito en el pueblo de Elk Hollow, excepto por un hombre que se mantenía aparte, mirando al horizonte. Luca Blackwood, de 39 años, ex soldado convertido en ermitaño, esperaba con un sombrero gastado en las manos y la esperanza escondida en algún lugar detrás de sus ojos protegidos. Había pasado meses intercambiando cartas con una mujer que nunca había conocido, una novia por correspondencia llamada Prudence Dalton, una maestra de escuela viuda de Kansas City. La carta decía que llegaría el 14 de mayo, pero el 14 había pasado, también el 15. Para el 20, el jefe de estación ya le había dicho que dejara de venir. «No va a venir, Blackwood», le dijo bruscamente. «Mejor olvídalo. La gente en su estado no sobrevive al camino». Luca solo asintió, su mandíbula tensándose. Había perdido la fe antes, en la gente, en Dios, en la guerra que se había llevado a su hermano, pero esta vez se sentía más pesado. Se dio la vuelta para irse, y fue entonces cuando sonó el silbato del tren. El vapor siseó, los frenos chirriaron y una sola pasajera se bajó. Una mujer grande con un vestido gris gastado, agarrando una maleta de alfombra y tosiendo en un pañuelo. Sus mejillas estaban pálidas, sus ojos brillantes por la fiebre. «¿Eres...?» comenzó Luca. Ella levantó la vista, su voz temblando. «Prudence Dalton, 7 días tarde». La estudió en silencio por un instante. El agotamiento en sus hombros, el coraje en su postura, el leve temblor en sus manos. Luego sonrió suavemente. «Llegas justo a tiempo para mí». Los curiosos se rieron detrás de ellos, algunos susurrando cruelmente sobre la viuda gorda y vieja, que había venido a casarse con un hombre que no merecía. Pero a Luca no le importó. Le ofreció su brazo y dijo: «Vamos a casa, señora Dalton». Y mientras el tren siseaba al alejarse, el viento de la montaña llevó sus palabras tranquilas, la primera calidez que Prudence había sentido en años. El camino de Elk Hollow a la finca de los Blackwood se retorcía como una cicatriz a través de las colinas, curvas pronunciadas, barro profundo y el eco de los lobos en la distancia. La carreta se sacudió sobre los surcos congelados mientras Luca mantenía las riendas firmes, echando miradas furtivas a la mujer a su lado. Prudence Dalton se sentaba rígidamente, con las manos entrelazadas en su regazo, su rostro medio escondido debajo de una descolorida cofia. No era la mujer de la fotografía, eso era obvio. La foto que había enviado había sido tomada casi 10 años atrás, antes de que el gris se colara en su cabello, antes de que los años de pérdida, enfermedad y soledad grabaran líneas alrededor de sus ojos. Era mayor, más grande, y estaba muy cansada. «Supongo que te debo una disculpa», dijo por fin, su voz temblando de agotamiento y vergüenza. «La mujer que esperabas se fue hace mucho tiempo». Luca no la miró. La mujer que esperaba era alguien lo suficientemente valiente como para cruzar medio país por una nueva vida. Yo diría que encajas bastante bien. Ella parpadeó, sorprendida. «¿No te importa?» Se encogió de hombros. «Te presentaste. Eso es más de lo que la mayoría hace». Mientras subían más alto a las colinas, Prudence le contó sobre su viaje. El descarrilamiento del tren cerca de Cheyenne. El brote de cólera en la estación de paso. Los días que pasó cuidando a los enfermos mientras otros huían. «Pensé que si podía ayudarlos», dijo con los ojos brillantes. «Tal vez podría demostrar que todavía valía algo, pero me costó mi fuerza y casi mi vida». La mandíbula de Luca se tensó.
¿Te quedaste a ayudar a extraños? Se estaban muriendo, dijo simplemente. No podía irme. La miró entonces, de verdad la miró, y no vio debilidad, sino el coraje silencioso de una mujer que había enfrentado lo peor, y aún así había elegido la amabilidad. «Eres mucho más valiente que la mayoría de los hombres que he conocido», dijo suavemente. Prudence se volteó con la garganta apretada. Le habían llamado muchas cosas en su vida: obstinada, tonta, gorda, inoportuna, pero nunca valiente. Cuando la carreta llegó a la cresta, Luca señaló hacia adelante. «Ahí», dijo. Debajo de ellos se extendía un amplio valle de pinos y nieve derretida, una sola cabaña de pie orgullosa contra el horizonte. El humo salía de su chimenea, subiendo como una promesa. «Ese es el hogar». Prudence contuvo el aliento. «Es hermoso». «Es honesto», respondió él, «como la gente que quiero en él». Ella sonrió débilmente. «Entonces haré lo mejor que pueda para ganarme mi lugar». Él la miró de nuevo, pálida, temblando, con las manos en carne viva por el frío, y dijo en voz baja: «Ya lo has hecho». Esa noche, mientras el fuego crepitaba dentro de la cabaña, Prudence desempacó sus pocas pertenencias: una pequeña Biblia, una fotografía de su difunto esposo, una carta doblada que había escrito pero nunca enviado, a un hombre que ahora nunca la leería. Luca puso una taza de té a su lado. «Dormirás en la cama, yo tomaré el piso». Ella negó con la cabeza. «No podría». «Puedes, y lo harás». Su tono era firme, pero sus ojos eran amables. Ella vaciló. «Eres demasiado bueno conmigo». Él sonrió débilmente. «Tal vez solo esté estado esperando demasiado tiempo para tener a alguien con quien ser bueno». Y mientras el viento aullaba afuera, Prudence Dalton, la novia que llegó una semana tarde, se acostó en la cabaña de un extraño, con el corazón firme por primera vez en años, y se preguntó si de alguna manera había llegado exactamente a donde estaba destinada a estar. La mañana llegó lenta y tranquila en la montaña. La escarcha se adhería a los pinos, y la primera luz se arrastraba por el valle como una promesa. Prudence Dalton se despertó con el olor a café y humo de leña, y el sonido de un hacha partiendo troncos afuera. Se sentó, su cuerpo adolorido por el largo viaje y las noches frías, pero su corazón extrañamente ligero. A través de la ventana podía ver a Luca Blackwood, alto, de hombros anchos, con las mangas subidas hasta los codos, el vapor subiendo de su aliento mientras trabajaba. Le había escrito durante meses, pero verlo así, carne, calidez y silencio, se sentía diferente. No era el soltero desesperado que había imaginado. Era firme, vigilante y terriblemente solo. Cuando regresó, la nieve se adhería a su barba. «¿Dormiste bien?», preguntó simplemente. «Lo hice», dijo suavemente. «Mejor de lo que esperaba». Él le sirvió café, negro y fuerte. «Lo necesitarás. La montaña es amable, pero solo con aquellos que la respetan». Durante los siguientes días, la vida en la cresta encontró un ritmo. Luca le mostró cómo encender un fuego con el viento, cómo rastrear conejos por los delgados rastros que dejaban en la nieve, cómo cortar leña sin partirse la mano. Prudence escuchó, aprendió, tropezó y luego se rió cuando logró encender un fuego sin ahogarse con el humo. «Aprende rápido», dijo Luca, asintiendo con aprobación. «Era maestra de escuela», sonrió sin aliento. «Aunque mis alumnos eran más fáciles de manejar que estos troncos». Él se rió, un sonido lo suficientemente raro como para sentirse como la luz del sol en invierno. «Los troncos no te responden, esa es la diferencia». Ella se rió de nuevo, y por un fugaz segundo, él olvidó los años de silencio que habían definido su vida. Cuando se aventuraron al pueblo 2 semanas después en busca de suministros, la calidez entre ellos se encontró con el frío del mundo exterior.
En la tienda general, dos mujeres susurraban ruidosamente cerca del mostrador. «Esa es ella, ¿verdad? La del tren, la viuda que llegó demasiado tarde». «Señor, mira el tamaño de ella. El pobre hombre debe haber estado desesperado». Las mejillas de Prudence se encendieron. Quería irse, desaparecer. Pero antes de que pudiera moverse, Luca se acercó, colocando una mano firme en su espalda. «Buenas tardes, señoras», dijo uniformemente. «Esa mujer de la que hablan salvó vidas en un campamento de cólera mientras otros huían. Yo lo pensaría 2 veces antes de usar esa lengua para avergonzar el coraje». Las mujeres se quedaron en silencio. Luca se volteó, se encontró con los ojos de Prudence y dijo en voz baja: «No le debes una explicación a nadie». Su garganta se apretó. «No deberías tener que defenderme». Él la miró con esa mirada tranquila y firme. «Entonces deja de darles razones para pensar que necesitas que te defiendan». No fue una reprimenda. Fue fuerza, del tipo que le afirmó la columna vertebral en lugar de herirla. Esa noche, de vuelta en la cabaña, se sentó junto al fuego cosiendo un desgarro en su falda. «Nadie ha hablado por mí antes», dijo suavemente. «No necesitas que alguien hable por ti», respondió Luca. «Solo alguien que esté a tu lado». Ella levantó la vista. «¿Y tú lo harías?» Él se encontró con su mirada. «Ya lo estoy haciendo». Algo cálido se instaló en su pecho. La montaña afuera era vasta, fría y despiadada, pero adentro se sentía más segura que nunca en cualquier ciudad. Durante los siguientes días, la confianza floreció como la primavera bajo la nieve. Ella aprendió a disparar un rifle, sus manos temblando la primera vez que apretó el gatillo. Él le enseñó a leer el cielo para las tormentas, a usar el ritmo de su propia respiración para encontrar la calma. Por la noche, compartían historias tranquilas sobre un guiso, el fuego crepitando entre ellos. Prudence habló de su difunto esposo, de la soledad, la culpa y la crueldad de las personas que veían su cuerpo antes que su alma. Luca escuchó sin piedad, solo con paciencia. Cuando terminó, dijo suavemente: «Debes pensar que soy débil». Él negó con la cabeza. «Creo que has estado cargando demasiado sola». Ella miró al fuego, con la voz apenas un susurro. «¿Y si ya no quiero?» Él se volteó hacia ella, sus ojos suaves. «Entonces no lo hagas». Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, suave, silenciosa, interminable. Adentro, 2 extraños que una vez habían intercambiado cartas a través de estados, ahora compartían un solo silencio, y en algún lugar dentro de él, el amor comenzó a respirar. Para diciembre, el valle se había vuelto blanco de nuevo. La nieve cubría la montaña como una manta, suavizando cada sonido. Los días se acortaron a una luz azul-gris, y las noches pertenecían al fuego. Dentro de la pequeña cabaña de troncos, el mundo se sentía suspendido. 2 corazones aprendiendo a vivir de nuevo. Prudence Dalton se había vuelto más fuerte. Sus manos, una vez inestables, ahora cortaban leña limpiamente. Sus mejillas brillaban con color por el frío. Se movía por la cabaña con un orgullo tranquilo. Barriendo el piso, revolviendo el guiso, remendando camisas, todo sin la autoconciencia que una vez había ensombrecido cada uno de sus gestos. Luca lo notó. «Trabajas demasiado», dijo una noche viéndola amasar la masa de pan en la mesa. «Me gusta la sensación de ganarme la cena», respondió. Él sonrió. «Te has ganado más que la cena. Te has ganado esta montaña». Ella lo miró sorprendida. «¿Lo dices en serio?» «Cada palabra», dijo simplemente, su voz profunda y firme como el viento de afuera. La vida en la cabaña seguía su propio ritmo suave. Al amanecer, Luca se iba a revisar sus trampas o a cortar madera. A media mañana, Prudence lo esperaba con una olla de café y una historia que contar. A veces leía en voz alta de sus viejos libros,
poesía, fragmentos de las escrituras o cartas de estudiantes que aún recordaban a su señorita Dalton. Luca se sentaba junto a la ventana, tallando pequeñas figuras en madera, fingiendo no escuchar, aunque cada palabra parecía tallar algo suave dentro de él. Una tarde, ella encontró una talla en su almohada, un pequeño pájaro con las alas extendidas. En su base, Luca había grabado 3 palabras. Todavía volando. Prudence. Ella trazó las letras con dedos temblorosos, sonriendo a través de lágrimas que no intentó esconder. Cuando llegaban las tormentas, las sobrellevaban juntos. Una vez la chimenea se obstruyó y el humo llenó la habitación. Prudence, tosiendo, intentó levantar la pesada rejilla de hierro. Luca se la arrebató, sus manos negras de hollín. «Te quemarás», la regañó. «No estoy hecha de cristal», respondió ella tosiendo pero riendo. Él la miró asombrado, la chispa en sus ojos, la fuerza en sus hombros. «No», dijo finalmente, «estás hecha de acero». Por la noche, el viento de la montaña aullaba, y los dos se sentaban cerca del fuego. A veces hablaban, a veces no lo necesitaban. Él le contó sobre la guerra, el ruido, el humo, el silencio después que nunca lo dejó. Ella le contó sobre su difunto esposo, la amabilidad que se había desvanecido en crueldad, la noche en que finalmente se defendió, la culpa que la siguió a través de cada milla. Luca escuchó sin juzgar. «Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir», dijo en voz baja. «No hay pecado en querer vivir». Por primera vez, ella lo creyó. A medida que el invierno se profundizaba, el vínculo entre ellos se convirtió en algo tácito pero innegable. Cuando ella se enganchó la manga en un clavo, él se arrodilló y lo remendó él mismo. Cuando él se enfermó durante 2 días, ella se sentó a su lado, dándole caldo con una cuchara y tarareando himnos hasta que se durmió. Una noche, mientras la nieve se apilaba contra la ventana, Luca la miró a través de la luz del fuego. «¿Sabes?», dijo, «solía pensar que esta cabaña era el final de mi vida. Resulta que solo estaba esperando a que entraras». Prudence contuvo el aliento. No respondió, no con palabras. Extendió la mano sobre la mesa y la puso sobre la suya. Sus dedos ásperos se voltearon, cerrándose suavemente alrededor de los de ella. Afuera el viento disminuyó. Adentro se desarrollaba un milagro, tranquilo, simple, seguro. Pero la paz en la montaña rara vez duraba mucho, porque la primavera traería más que nieve derretida. Traería hombres que querían llevarse todo lo que habían construido. La primavera irrumpió en Wyoming como una lenta confesión. La nieve se encogía en riachuelos que bajaban por la montaña. El aire se llenaba de pinos y tierra descongelada. La vida comenzó a agitarse de nuevo, pero con ella vinieron los ecos de los problemas. Comenzó con cascos. Luca Blackwood los escuchó primero. 3 jinetes que cortaban el valle, sus siluetas afiladas contra la niebla de la mañana. Se paró en el porche, rifle en mano, sus instintos removiéndose como una vieja herida que se reabre. El hombre del frente llevaba un abrigo a medida y una insignia de plata en la solapa. Theodore Wells, se presentó, comisionado del ferrocarril. Luca no dijo nada. Wells desmontó, sacudiendo el polvo de sus guantes. «Estoy aquí en nombre de la gran compañía ferroviaria del oeste. Hemos comprado este tramo de tierra. Todo, desde la cresta hasta el río, incluida esta cabaña». La mandíbula de Luca se tensó. «Eso es una mentira». «Tengo documentos», respondió Wells, sonriendo débilmente. «Archivados en Cheyenne el mes pasado. Sugiero que empaques tus cosas antes de que comience la construcción». Prudence apareció en la puerta con el delantal aún en las manos. «No puedes tomar esta tierra»,
dijo con firmeza. «Ha vivido aquí durante años». Wells la miró de arriba a abajo. Sus ojos se estrecharon con desdén. «¿Y usted quién es?» «Su esposa», dijo Luca antes de que ella pudiera responder. «Y tiene razón. No tienes ningún derecho aquí». Wells sonrió con suficiencia. «Ya veremos». Mientras los hombres se alejaban, los hombros de Luca se tensaron. «El ferrocarril ha estado rondando estas montañas durante años», dijo sombríamente, «pero nunca habían llegado tan al norte». Prudence le tocó el brazo. «¿Qué haremos?» Él la miró, su mirada firme. «Lo que siempre hacemos, luchamos». Esa noche, mientras el sol se hundía detrás de la cresta, llegó otra carta, esta vez dirigida a Prudence, traída por un jinete de correo del pueblo. Sus manos temblaron mientras la abría. La letra era familiar, la de su hermana. «Querida Prue, las noticias han llegado a Kansas City. Un ayudante del sheriff está investigando la muerte de Henry. Dice que no fue un accidente, que huiste antes de responder a las preguntas. Ten cuidado. Lydia». El papel se le escapó de los dedos. El nombre de su difunto esposo, Henry Dalton, pareció hacer eco en las paredes de la cabaña. Luca notó el cambio en su rostro de inmediato. «¿Qué pasa?» Ella tragó saliva. «Antes de que viniera aquí, hubo un accidente». «¿Accidente?» «Mi esposo», susurró. «Estaba borracho, enojado. Me levantó la mano de nuevo, lo empujé solo una vez y se cayó por las escaleras. Murió al instante». Luca no dijo nada por un largo momento. El único sonido era el viento en la ventana. «Le dije la verdad al sheriff», continuó ella, «pero no me creyeron. Dijeron que una mujer de mi tamaño no podría haber estado asustada, solo violenta. Así que corrí. Cambié mi nombre. Pensé que podría empezar de nuevo». Cuando levantó la vista, las lágrimas le empañaron la visión. «Si me encuentran, me colgarán, Luca». Él se acercó a la mesa, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. «No, no lo harán, no mientras yo siga respirando». Días después, la montaña unió ambas amenazas. Wells regresó, esta vez con 2 pistoleros a sueldo y el ayudante del sheriff de Kansas City, Garrett Lowe, cabalgando a su lado. «Señor Blackwood», llamó Wells desde el patio. «Le dije que volveríamos, y parece que su esposa tiene asuntos pendientes con la ley». Luca se adelantó, rifle en mano. «No obtendrás ni la tierra ni la mujer. Date la vuelta». Garrett desmontó, levantando la mano. «Vine a escuchar su versión, eso es todo. Leí el informe del forense. No tenía sentido, ni a favor ni en contra de ella. Solo quiero la verdad». Prudence se paró erguida en la puerta, con el corazón latiendo. «Entonces la tendrás», dijo saliendo. Su voz vaciló pero no se quebró. «Lo maté, pero lo hice porque quería vivir». El ayudante la estudió por un largo momento. Luego se volteó hacia Wells. «¿No me dijiste que salvó a las víctimas del cólera en su camino hacia aquí?» Wells frunció el ceño. «Eso es irrelevante». «Tal vez no», dijo Garrett, «porque he visto asesinos y he visto sobrevivientes. Ella es del segundo tipo». Antes de que Wells pudiera protestar, un trueno retumbó. Una tormenta se acercaba por el valle, rápida y feroz. Y en el caos, uno de los hombres de Wells resbaló en la cresta, cayendo en un barranco helado. Sin dudarlo, Luca soltó su rifle y se lanzó tras él. Minutos después, reapareció, arrastrando al hombre medio congelado a un lugar seguro. Incluso Wells no pudo encontrar palabras. Garrett se volteó hacia Prudence. «Parece que esta montaña cría hombres mejores que la mayoría de los pueblos». Se inclinó el sombrero. «En lo que a mí respecta, la señora Dalton murió en Kansas City hace 3 años». Luego montó su caballo y se adentró en la tormenta, dejando a Wells mirándolo, derrotado por algo más que el clima. Esa noche,
mientras el trueno se desvanecía y el fuego crepitaba de nuevo, Prudence se sentó junto a Luca, su mano descansando sobre la suya. «Pudiste haber muerto», susurró ella. Él sonrió débilmente. «Valió la pena». «¿Por salvar a un extraño?» Él la miró, sus ojos cálidos a la luz del fuego. «Por salvar lo que es mío». La tormenta aulló durante 3 días seguidos, golpeando las montañas con nieve y truenos como la ira del cielo. Dentro de la cabaña, Luca Blackwood y Prudence Dalton esperaban con los corazones firmes pero cautelosos. El fuego crepitaba abajo, las sombras temblaban sobre las paredes de troncos. «No creo que haya terminado», dijo Luca en voz baja, mirando por la ventana. «Hombres como Wells no se van cuando pierden». Prudence asintió, su voz tranquila pero sus ojos alertas. «Entonces nosotras tampoco correremos. He corrido lo suficiente para una vida». Luca le dio una pequeña y orgullosa sonrisa. «Bien, porque prefiero morir luchando a tu lado que vivir solo de nuevo». Ella se acercó a la mesa, tomando su mano callosa. «Entonces lucharemos juntos». Cuando la tormenta se despejó, el valle brilló blanco bajo un sol pálido. El humo salía de los árboles de abajo, 3 jinetes de nuevo. Wells había regresado, esta vez desesperado, furioso y armado con una orden de arresto falsificada en Cheyenne. Desmontó con la cara roja de rabia. «¿Crees que un solo acto de misericordia te hace intocable, Blackwood? Esta tierra es nuestra, y esa mujer es buscada en Kansas City». Luca salió al porche, rifle firme en sus manos. «Te irás ahora, Wells». Wells se burló. «¿O qué? ¿Me dispararás?» Prudence abrió la puerta detrás de Luca, su voz fuerte. «Si él no lo hace, yo lo haré». Los hombres se rieron, hasta que vieron que no estaba faroleando. Sus manos eran firmes, sus ojos inquebrantables. La mujer que una vez se había acobardado ante la crueldad, ahora se paraba con el peso de cada cicatriz detrás de ella. «Mataste a tu esposo», escupió Wells. «¿Qué es un cuerpo más para ti?» Su mandíbula se tensó, pero su voz se mantuvo tranquila. «No lo maté por odio, lo hice para mantenerme viva. La diferencia es lo que nunca entenderás». El hombre al lado de Wells levantó su arma. «Hemos terminado de hablar». Pero antes de que pudiera disparar, el disparo de Luca partió el aire, un crujido limpio y ensordecedor. La bala golpeó la nieve junto a las botas del hombre, una advertencia tan clara como el trueno. «El próximo no fallará», dijo Luca fríamente. Wells se congeló, la furia hirviendo en sus ojos. «Estás cometiendo un error, Blackwood». Luca se acercó, su voz baja pero firme. «El único error sería dejarte caminar de vuelta por esta montaña, pensando que podrías tomar lo que es nuestro». Por un largo momento, nadie se movió. Luego, lentamente, Wells bajó su arma. «Crees que has ganado, pero el ferrocarril no olvida». «Tampoco la tierra», dijo Luca. «Recuerda quién sangra en ella y quién la defiende». Wells montó su caballo, sus hombres siguiéndolo. «Esto no ha terminado», siseó. «Tal vez no», respondió Luca. «Pero por hoy sí». Cuando los jinetes desaparecieron entre los árboles, Prudence finalmente exhaló. Sus rodillas temblaron, pero Luca la atrapó antes de que pudiera caer. «Lo hiciste», susurró. «Te mantuviste firme». Las lágrimas llenaron sus ojos, no de miedo, sino de alivio. «Me diste algo por lo que valía la pena pararse». Él apartó un mechón de cabello de su cara. «Tú me diste algo por lo que valía la pena vivir». Esa noche la montaña estaba en calma. La tormenta había pasado, y las estrellas brillaban sobre el valle. Prudence se paró en la ventana, su reflejo mezclándose con la luz del fuego. «¿Crees que volverán?», preguntó suavemente. Luca se acercó detrás de ella, envolviendo un brazo alrededor de sus hombros. «Tal vez, pero nos encontrarán listos».
Ella se apoyó en él, su voz firme. Solía pensar que el amor era algo gentil, tranquilo, pero no lo es, ¿verdad? Él sonrió contra su cabello. No, el amor real es una lucha por la que vale la pena sangrar. Y en ese momento, rodeados de silencio y nieve, ambos supieron. Lo que sea que viniera después, lo enfrentarían como uno solo. Pasaron las semanas. La primavera se deslizó suavemente por la montaña, derritiendo la nieve y lavando el valle en verde. Los pájaros regresaron primero, pequeños estallidos de color y canto que hicieron que incluso Luca se detuviera en medio de cortar leña solo para escuchar. Dentro de la cabaña, Prudence Dalton cuidaba un parche de flores silvestres que había plantado cerca del porche. Sus manos todavía estaban ásperas por el trabajo de invierno, pero ahora no temblaban por el miedo, solo por la tranquila maravilla de haber sobrevivido. Luca la observó desde la puerta, apoyado en el mango de su hacha. Todavía se maravillaba con ella. La forma en que tarareaba cuando trabajaba. La forma en que se negaba a verse a sí misma como algo más que útil, incluso cuando el mundo una vez la había llamado demasiado. «Esas flores nunca crecerán en suelo de montaña», dijo bromeando. «Entonces aprenderán a ser tercas como yo», respondió sonriendo sin levantar la vista. Él se rió, el sonido haciendo eco en la tranquila cresta. «No eres terca, eres firme». «Lo mismo es», dijo ella. Esa noche se sentaron junto al fuego, como lo habían hecho a través de tormentas y silencio y todo lo demás. El aire afuera era fresco, pero la cabaña brillaba con una calidez dorada. El olor a guiso, madera de pino y paz. Luca metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña bolsa de terciopelo, desgastada por los años. «Hay algo que he querido darte», dijo. Prudence levantó la vista, curiosa. Él la abrió y sacó un simple anillo de oro. Su superficie desgastada, su belleza tranquila pero duradera. «Perteneció a mi madre», dijo. Ella me dijo una vez que sabría para quién era cuando conociera a una mujer lo suficientemente fuerte como para llevar tanto su propio dolor como el de alguien más. Ella contuvo el aliento. «Luca». Él se arrodilló, allí mismo en el suelo de la cabaña. «Llegaste una semana tarde, Prue. Pero creo que tal vez llegaste justo a tiempo para mí. ¿Te casarás conmigo? No porque nos necesitemos para sobrevivir, sino porque no quiero enfrentar otro amanecer sin ti en él». Las lágrimas brillaron en sus ojos, pero su sonrisa era firme. «Pensé que había perdido cada oportunidad que la vida me había ofrecido», susurró. «Pero me has demostrado que el amor no llega cuando es conveniente. Llega cuando finalmente estamos listos para sostenerlo». Ella extendió su mano y él deslizó el anillo en su dedo, un ajuste perfecto, como si hubiera esperado décadas para ese mismo momento. Más tarde salieron juntos al porche. La luz de la luna se derramó sobre los pinos, la montaña extendiéndose ante ellos en una majestuosidad tranquila. Luca la abrazó. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó suavemente. «¿De venir aquí?». Prudence se apoyó en él con los ojos en las estrellas. «Ni por un segundo. El mundo me dijo que llegué tarde, Luca. Pero tal vez solo llegué a la parte de mi historia que finalmente valía la pena vivir». Él la besó en la frente, su voz apenas un susurro. «Entonces pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca más llegues tarde a nada». Ella sonrió, apoyando la cabeza contra su pecho, mientras el viento de la noche bailaba a través de los pinos. Y en algún lugar entre el pasado del que había huido y el futuro que habían comenzado, la montaña exhaló. Contenta, eterna, dando testimonio de un amor que había encontrado su camino a casa. Cuando pienso en Prudence Dalton, no veo a una mujer que llegó demasiado tarde. Veo a una mujer que llevó su dolor a través de millas de polvo y nieve, que enfrentó la crueldad del mundo
y aún así eligió la amabilidad sobre la amargura. Y cuando pienso en Luca Blackwood, veo a un hombre que una vez creyó que su vida había terminado, hasta que el amor llamó a la puerta de su cabaña una semana después de lo previsto. Verás, el tiempo es algo extraño. El mundo te dirá que perdiste tu oportunidad, que eres demasiado viejo, demasiado roto, demasiado tarde. Pero el amor real, no vive de horarios o fotografías. Llega cuando tu alma finalmente está lo suficientemente tranquila para escucharlo. Cuando has perdido lo suficiente para entender lo que vale la pena conservar. Prudence no llegó tarde. Llegó exactamente cuando la montaña y el hombre estaban listos para ella. Y tal vez así es para todos nosotros. Tal vez lo que está destinado para ti no se ha ido, solo está caminando hacia ti a través de la tormenta, un poco más lento de lo que esperabas, pero aún así está llegando. Así que desde donde sea que estés escuchando esta noche, ya sea un apartamento en la ciudad, una granja solitaria o tu propia montaña tranquila, recuerda esto: no llegas demasiado tarde, llegas justo a tiempo para el amor, la sanación, la paz que siempre estuvo destinada para ti. Ahora dime, ¿desde qué parte del mundo estás escuchando esta noche? Porque cada vez que compartes tus historias, tus ciudades, tus corazones, me recuerdas que no importa las millas que nos separen. Todos somos solo personas esperando que el amor nos encuentre, y a veces el amor solo necesita susurrar: llegas justo a tiempo para mí.